Hola PC, bienvenido a mi canal. Como cada día, hoy estoy lista y preparada para esta lectura con consejo, revelación y profecía del tarot para ti. Espero sinceramente que te encuentres bien y te agradezco de todo corazón por tu presencia, por tu me gusta, por tu comentario tan bonito y, por supuesto, por tu suscripción. Me has muy feliz saber que está aquí. Quédate conmigo hasta el final, porque si has llegado hasta aquí, tal vez no si por casualidad. Quizá haya un mensaje que el universo quiere entregarte ahora mismo. Recuerda que tu eres el creador de tu destino y tienes el poder de tomar tu propia decisión. Esta lectura son general, así que si algo no resuena contigo, simplemente déjalo ir con tranquilidad. Vamos a ver ahora las energías que se están moviendo en distintas áreas de tu vida, como el amor, el dinero, la salud y la familia. Para comenzar, te dejo el consejo del día et momento de ejercer tu poder personal, porque nadie más en tu equipo asumirá esa responsabilidad por ti. Un buon l'idée no se encuentra facilement, y tu, sin duda, eres el más capacitado para guiar. Se presentarán nuevo desafío, pero no tema, enfréntalo con Valencia. Lo importante es organizar bien tu tarea, porque el tiempo no alcanzará para cumplir con todo lo que tienes pendiente. Una vez más, está dejando que los miedos influyan en tu decisión y permitiendo que ideas sin fundamento limitan tu acción. Sin importar cuál si el resultado, seguirá trabajando con esfuerzo para alcanzar tu meta, y eso es lo que verdaderamente importa, porque más temprano que tarde los frutos le garant. Aquello que luchan por su sueño siempre terminant encontrando sentido a su esfuerzo. Preparad porque hoy puede ser un día bastante movido y largo, pero también muy provechoso. Probablemente tu vida social estará más activa de lo normal, y eso te dará una chispa especial. Disfruta de una tarde agradable realizando cualquier actividad que te entretenga y te llene de alegría. También se pondrá a prueba tu intelecto, algo que tu disfrutas mucho, especialmente cuando se combina con el contacto social. No te quedes con lo primero que escucha, analiza, profundiza, busca la verdad más allá de la superficie. C'est prudente con lo que comparte con tu amigo, ya que los rumores violents, y más cuando e emoción intensa de por medio. Cuidad también de persona negativa que ya conoces, aquella que no dejan lo que tu tienes, sino que esperan que lo pierda. En el trabajo, se vienen situaciones que exigirán tu máxima preparación y concentración. En cuanto a tu salud, ten cuidado con las bebidas frías, ya que tu garganta y tu sistema respiratorio pueden estar un poco sensible. En el amor, los obstáculos siempre existan, pero ahí es donde se pone a prueba la profundidad del vínculo y la confianza mutua en la pareja. En de dar tu numéro y color de la suerte, te invito a dejarme un me gusta, ya que tu apoyo me inspira a seguir leyendo mi carta con la esperanza de ayudarte día a día. Tu numéro régente para hoy son el 72 y el 40 y 4. Trata de usarlo tanto como pueda y aprovechalo al máximo, ya que solo te acompañarán durante esta jornada. Si tienes la oportunidad de participar en algún sorteo con estos números, no la desaproveches. Tu color de la suerte para hoy es el verde. Intenta levar algo de este color, aunque sea un accesorio pequeño, ya que atraerá buena fortuna y además te hará ver increíble. Si durante el día tienes que elegir entre algo que incluya este color y otro, no lo dudes, elige siempre el que contenga tu color de la suerte. Eres una persona tan optimista que, en ocasión, te cuesta mantener los pies sobre la tierra. Tienes un alma generosa y siempre está dispuesto a tender la mano sin esperar nada a cambio, lo cual es una gran virtud. Sin embargo, también eres muy reservado para pedir ayuda cuando realmente la necesita, porque cree que puede con todo por ti mismo. No dejes que pequeño contratiempo o duda alteran tu estado de ánimo, especialmente hoy, porque dos posición tensa en el cosmos que indican que podría reaccionar impulsivamente ante cualquier cosa. Ultimamente has estado más ansioso de lo habitual y tomaste decisión apresurada, por eso es importante que hoy observe todo con objetividad. Si no es solución inmediata, lo mejor será esperar un momento más adecuado. Recuerda que actuar sin pensar rara vez conduce a buenos resultados. Si cultiva la paciencia, pronto comenzará a cosechar gran logro. Créeme, guarda tu energía para esos momento clave en los que realmente marcará la diferencia. Ten presente que las personas que más consigan en la vida suelen ser también las más silenciosas. Y claro, si está envuelto en una situación con otra persona y siente que algo negativo podría pasar, exprésalo, háblalo con claridad. No te guarde lo que sientes, porque podría arrepentirte más adelante. Eso sí, todo depende del contexto en el que te encuentres. Por supuesto, hoy es un día lleno de energía poderosa que te invitan a reflexionar sobre tu camino y las relaciones en tu vida. El universo te está enviando señal para ayudarte a tomar decisiones importantes, así que presta mucha atención a las pistas sutiles que aparecen, y así a través de su heno,
pensamiento espontaneo o incluso encuentro casual. Esta recibiendo a empujon en la direction correcta. Tu intuition esta más fuerte que nunca, así que confiant en la para guiarte hacia donde necesita ir. La carta de la justicia indica que e fuerza divina actuando en tu vida, asegurando que la verdad y la justicia prevalezcan. Esta carta te da la certeza de que cualquier lucha o injusticia que esté enfrentando está siendo abordada con una precisión divina. Confia en que el universo está equilibrando la balanza a tu favor, protegiendo de influencia negativa y guiando hacia resultado justo, especialmente en asunto legal o acuerdo contractual. La carta de la luna invertida sugiere que las ilusión y amenaza oculta en tu vida están comenzando a desvanecerse. Puede que haya sentido que alguien te observaba o te seguía con intención contradictoria. Esta carta indica que las energías engañosas que te rodeaban están disipandos, permitiendo ver con claridad el verdadero camino que debes tomar. Montant alerta, pero confia en tu intuition para atravesar cualquier incertidumbre que quede. La estrella trae un mensage de esperanza y renovación, especialmente en tu vida amorosa. Un amor espiritual y transformador está en el horizonte, uno que traerá una felicidad profunda y un crecimiento personal significativo. Esta relación implicará un aprendizaje important y un apoyo mutuo que permitirá a ambos evolucionar. Abraza esta energía positiva y permite abrirte a esta conexión tan enriquecedora. El ocho de oros resalta tu dedicación y esfuerzo en tu proyecto profesional. Se te anima a enfocarte en tu talento y en tu proyecto creativo, invirtiendo tiempo y energía para llevarlo a la realidad. Tu compromiso será recompensado con reconocimiento e incluso beneficio económico. Mantén la disciplina y sigue perfeccionando tu habilidad, ya que tu perseverancia está abriendo el camino hacia logro importante. El 10 de espada invertido simboliza el fin de un ciclo doloroso y el inicio de una recuperación. Está en proceso de librar herida pasada de injusticia, lo que te permitirá sanar y avanzar. Esta carta te anima a soltar la negatividad persistente y abrazar un nuevo comienzo con el apoyo del universo. Está superando lucha interna y emergiendo más fuerte y resistente. En cuanto a la salud, los vegetal, las legumbres y el pescado deberían ser la base de tu alimentation. Asegurate de que cada plato contenga al menos 3 colores distintos. Si mantienes una dieta saludable, podrá permitirte algún capricho de vez en cuando. Otro aspecto esencial para ti es cuidar tu salud manteniendo activo. Es recomendable hacer ejercicio con frecuencia, incluso desde casa. Puedes inscribirte en un gimnasio si te apetece o si te lo puedes permitir, o simplement aprovechar ese hermoso parque que tienes cerca de casa. No olvides agendar esa cita con el dentista que le va tiempo posponiendo. Una boca sana es fundamental para tu bienestar, aunque sabemos que da un poco de miedo. Pero vamos, alguien día tendrá que ir. Recuerda que el cuerpo es una máquina que necesita recargarse cada noche para funcionar correctamente, así que ve a dormir cuando si la hora de dormir. En el ámbito laboral, la paciencia es una virtud valiosa que debería cultivar en situación como la tuya. Si es lo que desea y que ese nuevo emprendimiento que acaba de iniciar empieza a dar fruto, debes tener claro que ser tu propio jefe no es sencillo, pero si sabes parar, te dará cuenta de que habrá valido la pena. También necesita esa enorme capacidad de esperar el momento adecuado para actuar, si tu objetivo es trabajar dentro de una empresa. Todos saben el obuen profesional que un signo objetivo, con juicio y con idea revolucionaria que muchos ni siquiera se atreven a considerar. Mientras siga haciendo las cosas bien, el éxito y el crecimiento le garant de forma natural. La persona indicada para resolver esos conflictos en la oficina, en el trabajo o incluso si está trabajando desde casa, y esos problemas que parecen no tener fin. Tu capacidad de escuchar y tu diplomacia te colocan en una excelente posición entre los demás. Además, está en un momento en el que tiene, por encima de todo, una maravillosa constancia, pero sin complicarte. Es decir, de esa persona que saben que hace las cosas y no se quedan atrapada en el drama de tener que hacerla. Simplement el oas, punto. Si está buscando empleo, es extremadamente importante que tomes esta situación con la mayor calma posible. Mantenerte motivado es la energía que te dará el impulso para conseguir el puesto que desea. Persevera, porque está prácticamente a la vuelta de la esquina. En cuanto a las finanzas, las energías financieras que te rodean son particularmente fuertes. La carta de la justicia indica que la equidad y el equilibrio son temas clave en tu transacción financiera. Si has estado atravesando disputa económica o incertidumbre, puedes estar tranquilo, porque las fuerzas divinas se están alineando para traerte claridad y solución justa. Este equilibrio asegura que tu inversión y decisión financiera estén respaldada por la integridad y la verdad. La suerte favorece tu esfuerzo, especialmente aquello que implican planificación cuidadosa y trabajo constante.
El ocho de horos destaca tu dedicación y esfuerzo en tu proyecto profesional, el cual probablement se traducirá en recompensa económica. Tu compromiso con perfeccionar tu habilidad y perseguir la excelencia atraerá oportunidad de crecimiento y estabilidad monetaria. Sin embargo, el 10 de espada invertido te aconseja que sis procavido respecto a error financiero del pasado. Et un recordatorio de que debes soltar cualquier negatividad o arrepentimiento que on te esté frenando. Al dejar atrás los fracaso pasado, te abra nuevo comienzo prospero y asegura que tu camino financiero esté claro y avance con fuerza. La carta de la luna invertida sugiere que preocupación económica oculta o práctica enganosa a tu alrededor están comenzando a salir a la luz. Abordar estos temas de forma directa evitará malentendido y asegurará que tu camino financiero se mantenga transparent y honesto. Confia en tu intuition para guiarte a través de cualquier duda que on permanezca. En general, hoy es un día de equilibrio financiero y avance positivo. Aprovecha las oportunidades que se presentan, actúa con intención clara y mantén el enfoque honesto y directo en tu asunto económico. La prosperidad está muy cerca de ti. Por supuesto, en cuanto a la mort, se acercan momento en los que será esencial comunicar la tu paroja todo el que le va en la mente, así como los sentimientos que renan en tu corazón y que inevitablement se conectan con tu pensamiento. Conversación honesta, sincera y profunda fortalecerán tu relación. No necesita hacerle un regalo enorme, a veces un pequeño de tal como una barra de chocolate, un dulce o una flor sera recibido con más cariño. Es extremadamente importante que hoy aprenda a controlar frente a aquella cosa que podrían sacarte de quicio. Debes actuar con inteligencia, como ya te he dicho, er un signo sumamente intelligente, y evitar decir o hacer cosas de las que luego pueda arrepentirte. En otra palabra, evita exagerar. No es tu culpa si hoy te sientes más impulsivo, ya que es très planta en tension que puden provocar que salgan de tu boca palabra demasiado extrema. Por eso, cuando sienta enojo, respira profundo, cuenta hasta 10 o hasta 6 si es necesario, y trata de calmarte. Como mencioné, el amor se basa en el amor, ni más ni menos. Si estás soltero, está increíblemente cerca de conocer a alguien tan maravilloso que cambiará la manera en la que ves el mundo. Sin duda debes estar atento y con disposición a comenzar una nueva historia. Cuando el amor leg, entregad sin miedo. Las dinámicas familiares son especialmente importantes hoy, Piscis, ya que la carta de la justicia también trae consigo tema de equilibrio y justicia en tu vida familiar. Si ha habido conflicto o malentendido en el entorno familiar, este es un excelente momento para abordarlo con honestidad y rectitud. Busca una comunicación abierta y solución equitativa para asegurar la armonía y la unidad con tus seres queridos. El 10 de espada invertido sugiere que los problemas familiares del pasado o las tensiones están comenzando a resolverse. Esto marca el final de un ciclo difícil y abre el camino a la sanación y la reconciliación dentro del núcleo familiar. Aprovecha esta oportunidad para reparar vínculos y fomentar un ambiente más amoroso y solidario en el hogar. El ocho de oros también resalta la importancia de la dedicación y el esfuerzo para mantener la unión familiar. Invierte tiempo y energía en actividad compartida, y así participando en proyecto en común, pasando tiempo de calidad junto o apoyando los esfuerzos de cada miembro. Tu compromiso fortalecerá los lazos familiar y creará recuerdo duradero. Además, la carta de la estrella simboliza esperanza y renovación en la vida familiar. Es un momento propicio para cultivar relación positiva e inspirarse mutuamente hacia el crecimiento y la felicidad. Anima a tus seres queridos a perseguir su pasión y apoyarse mutuamente en alcanzar meta personal y colectiva. Finalmente, la carta de la luna invertida indica que cualquier duda o temor persistente dentro del entorno familiar está comenzando a disiparse. Esta claridad permite que las interacciones sean más honestas y transparentes, fomentando una comprensión más profunda y una conexión más auténtica entre los miembros de la familia. Confía en el proceso de sanación y abraza los cambios positivos que están ocurriendo en tu entorno familiar. En cuanto al plano energético, hoy tu energía está muy alta, muy intensa. Tien mucha idea y proyecto en la cabeza, a veces incluso demasiado, con mucho ruido interno, y es lo último que quieras parar. Lo positivo que debes aprovechar hoy es que este es un momento excelente para comenzar una actividad nueva en pareja, por ejemplo, bailar. Has cuanto no bella? Onxi en casa, has cuanto no pon tu música favorita y te das un buon bel? Eso fortalecerá la confianza entre usted y le permitirá compartir una buena risa. Y además, fortalece la atracción mutua, así que es una combinación maravillosa. En el lado negativo, ten cuidado, no debería decir que si a todo ni sobrecargarte de tarea, porque eso podría elevarte a un nivel de estrés excesivo y ponerte en riesgo de enfermarte. Recuerda que tiende a somatizar el estrés en forma de nerviosismo. El descanso es extremadamente importante para ti.
Tambien ten precaution y assegurat de pagar tu deda y cumplir con tu compromiso. No quera vivir una situación desagradable que te impida alcanzar tu sueño. Solo si ir patient y persistante logrará los objetivos que ya están al alcance de tu mano. Y para los estudiantes, estudiar en grupo siempre una excelente idea, ya que te permite intercambiar conceptos y analizar un tema desde diferentes perspectivas. La escuela, la universidad o incluso si está estudiando desde casa, son alguno de los mejor espacio no solo para aprender, sino también para encontrar aliado a largo plazo que te ayudarán a seguir gestionando todo lo que es importante para ti. En cuanto a la compatibilidad, hoy es un día maravilloso para ti con estos tres signos. Primero, con persona del signo toro, tendrá un día muy interesante, especialmente con situación que quizá te resultaban difícil de expresar o conversar, y que ahora se vuelven simple, cercana y fácil de abordar. Segundo, con persona del signo Ari, te sientes muy bien, muy valorado, gracias a todo lo que se está organizando y que empieza a colocarse donde debe estar. Y tercero, con persona del signo Virgo, te sientes super bien, con una actitud firme, estable y sin complicación. Además, con Virgo, si es confianza, todo fluye de manera maravillosa. Querido Piscis, esta fue tu lectura de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Recuerda que el propósito de nuestra producción es guiar para que pueda tomar decisión mejor y más consciente. Si te gustan esta sesión, haz clic en el botón de me gusta, también puedes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las producciones diarias. Espero que tengas un día lleno de manifestación positiva. Un beso enorme para todo.